Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. 18ª etapa del Tour de Francia concluida, jornada hiper exigente de salida, con un desenlace también interesante y sobre todo con un Tadej Pogačar que hoy ha confirmado que, salvo catástrofe, un poco lo que veníamos viendo ya estos días, tiene el Tour de Francia en su bolsillo. Ha sido espectacular un día más cómo lo ha sabido gestionar, el apoyo que ha tenido también del equipo, que se ha desmoronado cuando Visma ha apretado, pero que luego en la última subida ha vuelto a reaparecer, y Pogačar pues que ha vuelto a tener las piernas como para aguantar los ataques de Jonas Vingegaard e incluso picarle unos segunditos al final. Perfecto el trabajo de Tadej Pogačar, al igual que perfecta la victoria de Ben O'Connor, que hoy se ha salido del mapa también, que lo llevaba ya varias jornadas buscando algunas escapadas, probándolo, y que hoy nuevamente desde el comienzo ha estado ahí, ha sabido aprovechar el momento perfecto, las ciertas dudas que ha habido por detrás o falta de colaboración en algunos momentos, y él ha volado, ha hecho una subida perfecta. Y hoy sí que sí, a diferencia del resto de la temporada de Ben O'Connor, que había sido catastrófica, hoy el ciclista australiano ha hecho valer su calidad y ha demostrado al propio equipo Jayco, que no le había tenido en todo el año en una buena versión, el por qué merece la pena como corredor en cualquier plantilla y por qué es un ciclista top en plena forma, que es algo que vimos ya el pasado 2024. Y antes de empezar, como siempre, ya este vídeo repasando un poco rápidamente, ¿no?, cómo ha sido la etapa, y ya entrar en los análisis propiamente dichos, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción del vídeo, que podéis seguirme por ahí, que hacemos contenido diferente y que se agradece mucho el apoyo, al igual que si os gusta también el contenido aquí en YouTube, le dejéis un like al vídeo y os suscribáis al canal, que es completamente gratis y ayudáis muchísimo a que YouTube lo siga recomendando y que podamos seguir creciendo como comunidad. Así que, dicho esto, empezamos con lo que ha sido la jornada de hoy, que ha costado mucho, la verdad, en hacerse esa fuga, porque el pelotón no estaba tampoco muy lejos, y sobre todo pues lo primero ha sido ese paso por el sprint intermedio, donde Jonathan Milan se ha hecho con la cabeza, ¿no?, por delante nuevamente de Biniam Girmay. Muy bien el italiano, consiguiendo los puntos necesarios que tenía que sacar, y que, al igual que mañana, tendrá jornadas de sufrimiento enorme por salvar, por un lado, el fuera de control, y luego ese maillot verde ante la presión de Tadej Pogačar, que sigue estando relativamente cerca, que le sigue presionando y que ni mucho menos lo tiene sentenciado este maillot. Así que también le va a tocar currárselo bastante al Lidl Trek y a Jonathan Milan, bien por ahí en este caso. Y luego, a partir de ahí, pues ya hemos visto movimientos de Tim Wellens, Van Aert, que se han intentado filtrar, Lutsenko, que estaba por ahí metido, claras también las intenciones de UAE y de Visma de llevar a alguien por delante por lo que pudiese ocurrir. Y luego pues muchos ataques, como ya veis, el propio Ben O'Connor, que se movía a algo más de 130 kilómetros de línea de meta y en esa primera cota de la jornada. Y lo que más ha sorprendido es que a unos 127-128 kilómetros de la línea de meta se ha movido Primož Roglič. Se ha atacado el esloveno, se ha ido hacia adelante, se ha filtrado en esa escapada, que ha ido llegando poco a poco también hay Primož, con corredores también de muchísima calidad. Veíamos al propio Wellens, estaba también Arensman, Lenny Martínez, que de hecho ha pasado en primera posición y también ha sacado ahí unos puntos importantes, aunque luego ya se ha borrado el mapa y no iba con buenas piernas. Félix Gall se ha metido delante, estaba Iner Rubio, estaba también Matteo Jorgensen, que es otro de los que ha saltado en ese momento con Primož, y con una estrategia del Visma muy clara, mientras que el UAE ponía un ritmo exigente, el pelotón se reducía muchísimo y de forma muy rápida. Y al final, pues mira, en cabeza de carrera nos hemos terminado quedando únicamente con Jorgensen y con Arensman, el grupo de Roglič persiguiendo, que han terminado entrando. Y sobre todo aquí llegaba el momento de la noticia de ese abandono de Enric Mas, que se ha terminado bajando de la bici, que había intentado estar en esa escapada, con Pablo Castrillo, que le ha hecho un muy buen trabajo para intentar llegar, pero que no ha sido posible. Se han quedado, por tanto, con el colombiano arriba, con Iner Rubio, y Enric, que no podía seguir ese ritmo ni siquiera para entrar definitivamente en la fuga. Se le veía ya un poco, bueno, con malas sensaciones. Lógicamente no era un momento para quedarse, ni muchísimo menos, y bueno, pues ha terminado abandonando. Y desde el equipo, por lo que se ha dicho, también con problemas en la rodilla, que en principio venía atragantando ya un poco sus jornadas desde hace varias etapas. Así que bueno, veremos también ahora cómo evoluciona Enric, pensando en la vuelta, que pueda recuperarse en principio pues sin mayor problema, ¿no? Tampoco ha sido una caída ni nada.
y que pueda estar al 100% en la ronda española, pero bueno, ya nos dejaba la baja de Enric, al igual que la de Carlos, que no tomaba la salida por una fractura en la pelvis, que esto sí que se ha comentado ya a primera hora de la mañana. Ayer se fue al suelo el ciclista español, también entró tocado en línea de meta y pues finalmente pues no ha podido continuar, y viendo que se trata de una fractura en la pelvis, probablemente hayamos visto ya el final de la temporada de Carlos Rodríguez, que tendrá que recuperarse y por plazos pues seguramente no vuelva a competir ya hasta 2026, así que esto también es una gran pérdida para el equipo Ineos, para el aficionado del ciclismo, el aficionado español, y también para la Vuelta a España, porque era un corredor que tenía previsto estar ahí y que en condiciones normales, pues al menos para el top 10 o incluso un podio, un top 5, podía haber sido un gran animador. No va a estar ahí, así que bueno, también una pena, pero comentar la baja de Carlos Rodríguez. Y ya el Visma, ¿no?, que ha entrado con todo, ha seleccionado la carrera, la ha destrozado en mil pedazos hasta que se ha movido Jonas Vingegaard. Pogačar, soldado a su rueda, ha tardado muy poco porque estaban ya apenas a 30-35 segundos de la cabeza de carrera, entonces Jorgenson se ha puesto a tirar, a sostener el ritmo. Lipovic ha intentado reaccionar a ese movimiento, pero no ha podido y se ha ido quedando atrás, con una situación compleja, porque veíamos a Lipovic en este momento a 30 segundos, que ha ido incrementándose la diferencia poco a poco, y no sé qué pensáis al respecto, cómo lo habéis visto, pero un tanto curioso y también una situación muy difícil de gestionar para Red Bull Bora, porque tienes a Roglic, que se ha intentado meter en la fuga, que está delante, que se le ve con buenas sensaciones, y en cambio Lipovic, que es el tercero en la general, está cortado, no ha podido seguir ese ritmo evidentemente, está perdiendo más de 30 segundos y tienes un corredor por delante al que le puedes parar, puedes intentar echarle un cable al alemán, y era una situación muy compleja, ¿no?, de gestionar. Finalmente lo que han decidido, como habéis visto todos, es que Roglic siguiese delante, Lipovic se ha buscado la vida, ha terminado entrando en ese grupo, pero no le han parado al esloveno y le han dejado solo en ese momento, estando por detrás en la general. Una situación bastante compleja, insisto, pero bueno, al final ha podido llegar ahí. El tema es que luego también ha habido lío al final. En ese tramo de valle, ya camino del Col de la Loz, no ha habido mucho entendimiento entre Vingegaard, Pogačar, lógicamente se ha parado el ritmo. Jorgenson iba con lo opuesto, no tenía prácticamente nada más de gas. Se ha movido Connor, se ha ido con el Einer. Jorgenson ha intentado salir, de los cuales al final el australiano ha sido el más fuerte y ha terminado soltando también al colombiano. Jorgenson, que se había quedado por detrás con un Visma que volvía a meter ritmo, también UAE, ¿no?, sobre todo con Adam Yates, que ha metido un ritmo altísimo en esos kilómetros. Lipovic, que se descolgaba ya y que Roglic lo veía porque ha mirado hacia atrás cuando se ha quedado su compañero, pero ha seguido yendo hacia adelante, y ahí es cuando ha llegado el ataque de Jonas Vingegaard, muy fuerte. Ha aguantado Pogačar, ha aguantado Oscar Onley, que se había quedado prontísimo también en la etapa, pero el equipo le ha ayudado, le ha rodeado perfectamente y sorprendentemente ha aguantado este movimiento también de Jonas Vingegaard, y luego ya pues ha contraatacado Tadej Pogačar y le ha picado unos poquitos segundos en línea de meta a su máximo rival, con un Oscar Onley que ha estado también muy cerca de ellos, y sobre todo con un Menno Connor que entraba con bastante holgura por delante, como veis ya en la clasificación. 1.45 sobre Tadej Pogačar, 1.54, apenas 9 segundos al final entre Tadej y Jonas. A 1.58 Oscar Onley, espectacular. Y luego ya Einer Rubio, que se lleva un quinto puesto, que es un gran resultado, que ha hecho un etapón, que no ha podido estar con O'Connor, no tenía ese nivel, pero igualmente buena jornada para el colombiano. Y luego Félix Gal, que también estando en la fuga ha hecho un trabajazo, ha sabido sobrevivir en ese punto, al igual que Primoz Roglic, que también ha sufrido un poco en esos últimos kilómetros, con Adam Yates, Johannesen, que ha sabido regularse, Kuss, Lipovic, que hoy ha cedido 3.37, como veis, diferencia enorme con Oscar Onley especialmente. Roglic también le recupera. Ahora revisamos clasificaciones generales, porque el podio, ojo cómo se queda, se aprieta una barbaridad. Y luego pues Bökelen, que también ha ido a sobrevivir como podía en esta jornada, 4.34, y luego Narváez, que ya también en la última subida pues ha intentado desconectar un poquito más, recuperar. Ben Hill, que hoy se ha dejado muchísimo tiempo. Esto es un poco cómo ha ido la etapa, que al final nos deja conclusiones muy claras, ¿no? Y es que Tadej Pogačar es el número 1, lo sabemos de sobra, y ahora mismo no tiene rival en un Tour de Francia, al menos pensando en las 21 etapas, porque Tadej Pogačar es el más fuerte. Jonas Vingegaard es cierto que está muy cerca de Tadej,
en ciertos momentos. Y yo creo que lo hemos visto, y sobre todo en este Tour de Francia, quitando esa crono del quinto día y quitando Takam, el resto de jornadas Jonas ha estado bastante cerca de Pogačar. Luego la crono de Peyraguts también le metió bastante tiempo. Pero realmente, si analizamos sobre todo esta última semana también, incluso los primeros días, Jonas ha estado cerca de Tadej. Y es evidente que Tadej Pogačar está a otro nivel, que es el mejor corredor del mundo y que la regularidad que tiene ahora mismo no la tiene absolutamente nadie más. Jonas Vingegaard puede estar de tú a tú con Pogačar o prácticamente de tú a tú en jornadas hiper exigentes, como ha hecho hoy en la Loos, como hizo el otro día en el Mont Ventoux, y le puede plantar cara y es el único capaz de hacerlo, pero le falta ese último puntito para llegar a soltarle, que al menos en estos momentos no lo tiene, pese al trabajazo que hace el equipo Visma, pese a la insistencia de Vingegaard, que también es una locura, pero simplemente Tadej Pogačar es el mejor, es el rey del ciclismo actual y a diferencia del resto no falla. Pero eso sí, no significa que sea completamente invencible Pogačar, porque este mismo año lo ha demostrado en la Amstel Gold Race, que también parecía que iba a hacer una exhibición de escándalo como siempre y terminó vaciándose y le ganó Skilmos con un Remco que también llegó ahí a ese sprint final. Entonces no es indestructible Pogačar, pero sí que es cierto que falla infinitamente menos que los demás y su nivel promedio está por encima de los demás. Jonas puede estar ahí muy cerquita. El Tour, de no haber sido por esas jornadas negativas para el danés en la crono y en Otakam, estaría muchísimo más apretado, con Pogačar igualmente por delante, pero la diferencia sería menor y yo creo que también es un poco lo que se tiene que quedar el equipo Visma y lo que se tiene que quedar Jonas Vingegaard pensando en el futuro, en saber que tienes que encontrar la forma de dar un pequeñísimo salto adelante para soñar con ganar a Tadej Pogačar, no tener días malos. Es muy complicado, te estás enfrentando seguramente al mejor de la historia y aún así hay que reconocer el brillante trabajo que han hecho, pero es que es lo que hay, ¿no? Yo creo que no se le puede pedir más a Tadej Pogačar, que lo ha hecho perfecto. Es cierto que lleva ya unas cuantas jornadas sin conseguir la victoria, veremos si mañana vuelve a sumar otra en este Tour y consigue ya la quinta, la sexta para el UAE, que sería una auténtica barbaridad. Pero bueno, es que lo está haciendo perfecto y está corriendo de una forma Tadej Pogačar mucho más inteligente. Normalmente otras ediciones, y todos lo sabéis de sobra, atacaba en momentos muchas veces innecesarios, eso le provocaba algo más de desgaste, pero en este Tour Pogačar está corriendo a la perfección, está sabiendo atacar cuando ha tenido que hacerlo, ir a rueda de Vingegaard cuando ha tenido que hacerlo y apoyarse en su equipo cuando ha tenido que hacerlo, incluso con la baja de Joao Almeida, que ha sido más que notable, pero se ha encontrado con un Jonathan Narváez incombustible y con un rendimiento jamás esperado, con un Adam Yates que parece que va renaciendo poco a poco en esta última semana, que no es su mejor versión, pero que se está encontrando cada vez mejor, con un Tim Wellens, un Marc Soler, un Sivakov que hacen su trabajo en otros momentos, al igual que Nils Politt, y vuelan. Es increíble lo del UAE, cómo han sabido rehacerse, lo mismo Pogačar, la solidez que tiene, y simplemente es el mejor. Hay que quitarse el sombrero ante él y reconocer que ahora mismo en una gran vuelta no tiene casi rival, ¿no? Jonas está ahí, pero bueno, es lo que hay, es que es el mejor, hay que disfrutar de él y que además, pues el carácter que tiene, ¿no? Siempre de atacar, el otro día en el Ventoux también, intentando mover la carrera, al igual que hoy, esos últimos metros, pruebas un poco a Jonas, sacas ventaja hoy, el otro día no fue capaz, pero bueno, es que sí, es impresionante lo de Tadej Pogačar y lo ha vuelto a demostrar. La barbaridad de corredor, lo completo que es y es una locura verle correr. Al igual que Jonas Vingegaard, que insisto, que es que hay que quitarse el sombrero con Jonas Vingegaard. Es que lo que ha vuelto a hacer en este Tour de Francia, en esta etapa del Col de la Loos, al igual que el otro día en el Ventoux, es una completa ida de olla. Es espectacular verle también correr al ciclista danés. Y yo creo que es el gran animador y el gran rival que tiene Tadej Pogačar, ¿no? Para este tipo de carreras. Es que si no fuese por Vingegaard, este Tour sería seguramente el más aburrido de la historia. Sería un dominio jamás visto, unas diferencias completamente absurdas en la clasificación general. Y hay que dar gracias también a Jonas Vingegaard por estar ahí y sobre todo por intentarlo, porque con tanto tiempo perdido en la general, muchos seguramente se darían por perdidos, intentarían defender ya la segunda plaza, pero a Jonas no le sirve. Jonas ha ganado 2 veces el Tour, es un campeón y lógicamente
sabes que Pogačar pues, es mejor que tú en estos momentos. En otros años has tenido la oportunidad de ganarle, un Pogačar que a lo mejor era más inmaduro, que no había llegado todavía a su techo, que Jonas pues estaba espectacular, pero en estos momentos pues sabes que Pogačar es mejor y aún así, estando tan lejos en la general, intentas ir a por él, lo pruebas, pero es que es lo que hay, da para lo que da en estos momentos y se tiene que conformar con estar cerca, pero un pelín por detrás, ¿no? Como ya hemos visto estos últimos días, que ojo, ya lo comenté el día del Ventoux y lo vuelvo a decir hoy sin ningún tipo de duda. Yo creo que pensando en la Vuelta a España, si finalmente Pogačar también la disputa y si Jonas también, que ya se dijo que iba a estar, pero bueno, sabemos que siempre pueden cambiar los planes a última hora por el motivo que sea, creo que da un poco de esperanza de ver un bonito duelo ahí, el saber que Jonas Vingegaard también en su 100%, aunque esté algo por detrás de Pogačar, no es mucho y yo creo que se ha visto en la etapa del Ventoux y en esta etapa del Col de la Loze, que Pogačar es mejor, pero que Jonas puede estar cerca y que eso, pues pensando en futuras grandes vueltas, en futuras carreras, nos puede dar algo más de emoción. Eso sí, lógicamente Jonas no tiene que fallar como ha hecho esos 2 días en los que se ha dejado tantísimo tiempo y por tanto, pues que de mantener su estado de forma al 100% de los días, como hace Tadej, aunque esté por detrás pueda estar más cerca, pueda haber más emoción en ciertos momentos a nivel táctico y que se abra un poquito más la esperanza, pero bueno, igualmente los 2 mejores del mundo sin ningún tipo de duda, 2 corredores de los que hay que disfrutar y quitarnos el sombrero con ambos, uno corriendo cada vez más inteligente como es el caso de Tadej Pogačar, defendiéndolo perfecto y atacando cuando tiene que hacerlo, y en el caso de Vingegaard pues yendo a cuchillo a por él y haciendo también lo necesario. Es que yo creo que tampoco hay mucho más allá de esto, ¿no? Es un UAE que sobrevive, un Visma que se sigue reforzando, ambos equipos, ¿no? Siguen ganando figuras top temporada tras temporada y que lo demuestran en cada carrera, el equipazo, el potencial que tienen como grupo, cómo van a por cada victoria, y yo creo que hoy hemos tenido un bonito espectáculo. Nos hemos quedado quizá un poquito más fríos en el Col de la Loze, seguramente hubiésemos esperado un movimiento mucho más temprano, ha llegado ya muy tarde el ataque de Vingegaard y luego el contraataque de Pogačar, pero igualmente hoy hemos tenido una jornada de ciclismo apasionante desde el segundo 1 que ha empezado la etapa ya con esos movimientos en los que se ha metido el propio Primoz Roglic, ¿no? Así que hoy hemos disfrutado muchísimo y luego viendo la clasificación general, que es una completa locura, esto que comentaba de Oscar Onley, que la habéis visto tan cerca, lo que hace es que se ponga a solo 22 segundos de Florian Lipovic. Ojo a cómo se queda el podio en este Tour de Francia, ojo al británico que hoy se ha quedado antes que Lipovic, que para mí ha sido una gestión patética del equipo Red Bull Bora y de Florian Lipovic. No tenía ningún tipo de sentido lo que han hecho, ya lo he ido comentando antes, que en ese momento tenían, cuando Roglic todavía estaba por delante ya con Pogačar y Vingegaard que habían contactado y Lipovic estaba cediendo 30-40 segundos, era una situación muy difícil de gestionar porque tu líder en ese momento, el que está tercero en la general, porque Roglic está quinto y varios minutos por detrás, está sufriendo, está en solitario, pero le está metiendo tiempo a sus rivales directos, está metiéndole tiempo a Onley para poder sentenciar hoy el podio. Le estás dejando solo, que sí, que era difícil, que ha terminado llegando ahí, pero luego en el momento en el que ataca con tantos kilómetros a meta, con una subida como el Col de la Loze por delante, da la impresión de que sí, a toro pasado, luego es muy fácil también venir aquí y decir, tanto yo como cualquier otra persona, que evidentemente se han equivocado, que es la realidad, es lo que ha terminado ocurriendo, porque Lipovic se ha desfondado haciendo un esfuerzo innecesario que luego pues le ha terminado cayendo muchísimo tiempo con Onley y provocando que se le pegue en la clasificación general. En ese momento pues podía ser interesante, Onley todavía estaba muy por detrás, pero es un esfuerzo muy grande para tu corredor cuando tienes una figura ahí como Primoz Roglic que podías llegar a haber utilizado. Les ha salido mal, lo han intentado, han querido jugar a lo grande, pero no han respondido las fuerzas y hoy pues Lipovic y el Red Bull Bora se ha condenado a tener una batalla mucho más ardua, mucho más exigente ahora mañana y los días que quedan frente al británico, que hoy ha sido una completa barbaridad de subida que ha hecho el Col de la Loze, cómo se ha rehecho durante la etapa y el nivel que ha tenido, lo cerca que ha estado de Pogačar y de Vingegaard no tiene ningún tipo de sentido y se confirma la barbaridad de corredor ante el que estamos, que también con su juventud, con su carácter en carrera, que lo ha probado en ciertos momentos estos días y que además pues
tiene un potencial enorme, ¿no? Y hacer esto en una última semana del Tour de Francia y en la etapa más dura que seguramente haya podido diseñar el Tour, o una de las más duras, como ha dicho el propio Jonas Vingegaard, que seguramente haya sido la etapa más dura que ha hecho nunca en el Tour de Francia, pues es una pasada y hay que quitarse también el sombrero ante Oscar Onley. Luego hay Roglic, que ya estamos viendo que está yendo a más esta última semana, que está claramente por encima de Lipovic, que lleva ya varios días sufriendo mucho, y veremos mañana también estas posiciones de podio, este tercer cajón, que va a estar entre los tres, que puede haber otra vez muy grandes diferencias en línea de meta. Y ojo con Roglic, que no descarto que mañana, estando a 1.48 de su compañero, vuelva a atacar de salida, intentar filtrarse en una fuga. Veremos cómo lo gestionan en el equipo, o incluso estando simplemente con los favoritos. Cuidado, que no hay que descartar todavía, ya lo dije hace bastantes días, a que Primož Roglic pueda alcanzar un segundo podio en el Tour de Francia. Y luego a partir de ahí Felix Gall, que también está acabando bien, Bockelán, que sigue sufriendo muchísimo pero está séptimo, Johannesen, Ben Hill y O'Connor cerrando este top 10 que se mete gracias a la fuga. Esto es un poquito lo que nos deja la montaña, que la sentencia ya Tadej Pogačar. Mañana puede haber algún cambio, pero es prácticamente inviable, ¿no?, que Lenny Martínez remonte esto, y los jóvenes evidentemente Florian Lipovic, pero como veis solo 22 segundos sobre Oscar Onley. Una jornada de ciclismo brutal, impresionante. Como he comentado, el trabajo que ha hecho el equipo UAE, lo que ha intentado el equipo Visma, que es que no se le puede pedir más. Y luego a partir de ahí Red Bull Bora con una gestión muy mala. El picnic post-NL, que lo ha hecho perfecto con Onley, le ha salvado ahí la carrera en ese momento arropándole, y luego ha respondido a las mil maravillas. Y el resto, pues bueno, intentando cosas siempre, ¿no? Felix Gall, que ya le vemos que siempre se intenta filtrar, Ben O'Connor, que es incombustible, Einer, que también está acabando bastante bien en el Tour y que mañana puede tener una oportunidad interesante, aunque con el trote de hoy va a ser muy complicado. Así que bueno, esto es un poco lo que nos ha deparado la jornada de hoy. La de mañana, 130 kilómetros, otra locura de etapa con ese final en La Plagne, también de categoría especial. Empezamos ya el día subiendo, va a tener en el kilómetro 8 de la etapa este sprint intermedio, así que ahí estará metido Jonathan Milan, no dejará el líder Trek que se escape nadie para que saque todos los puntos posibles el italiano, y que casi sentencie esa clasificación respecto a Pogačar, o mejor dicho, que minimice los daños que pueda tener de aquí en adelante, que los próximos días también van a seguir siendo muy complicados para Jonathan Milan, que tiene que salvar además el fuera de control también mañana, que no va a ser fácil con la dureza que tenemos. Así que bueno, etapón, seguramente el equipo Visma mañana vuelva a moverse, vuelva a probarlo de alguna forma. Nunca sabes cuándo puede desfallecer Tadej Pogačar, puede que justo mañana tenga un día horrible y reviente por completo. Entonces, como nunca sabes lo que puede pasar, tienes que probarlo. También está la posibilidad, lógicamente, de que Pogačar mañana le meta 5 minutos a Jonas Vingegaard y que sea el propio danés el que reviente. Pero bueno, es que así es el ciclismo, ¿no? Por mucho que alguien se haya mostrado hiper sólido, dominador o lo que sea, pues siempre puede haber sorpresas, ¿no? El cuerpo puede ir cambiando por lo que sea, no funcionar. Y por tanto, pues el Visma, a mi parecer, mañana debería intentar algo similar a lo de hoy, poner un ritmo altísimo, seguramente en ese Col du Pré de categoría especial que estáis viendo, que se corona en el kilómetro 66, que va a estar también lejísimos de meta. Es este el perfil, seguramente el más duro del día, prácticamente 7,6 al 9,2% de pendiente media. Tiene un pequeño descansito de 1 kilómetro, pero luego el final vuelve a ser hiper exigente. Yo creo que es el momento en el que el Visma y Jonas Vingegaard tendrán que lanzar un nuevo ataque, probarlo como han hecho hoy. Y mira, si Tadej Pogačar te responde fácil otra vez a rueda, intenta ir con él, disputar la victoria de etapa al final en La Plagne si está al alcance, pero al menos tendrán que probarlo, y yo creo que, teniendo en cuenta la desventaja que tiene, pues tiene que hacerlo de lejos otra vez, pero veremos, porque seguramente volvamos a ver metidos en esta escapada ya desde el puerto de segunda categoría, que es bastante tendido, como estáis viendo, que no es muy exigente, pero es perfecto precisamente para que se vaya a la fuga. Luego Saisies también algo escalonado al final, pero relativamente exigente, casi 14 kilómetros al 6,4. El Col du Pré, Roselán, que casi una continuación, porque como veis se desciende un pelín,
un pequeño falso llano, unos pocos kilómetros y enseguida pues se vuelve a subir, que vuelve a ser exigente, aunque otra vez un tanto tendido al final, y luego la subida a la Pleña que es hiper constante, 19,3 kilómetros al 7,2, larguísimo el puerto, muy exigente todo el rato de forma sostenida y por tanto perfecto para que se puedan hacer diferencias enormes. Una jornada de ciclismo durísima, teniendo en cuenta lo que han pasado y los corredores, las diferencias a priori deberían ser nuevamente abismales en línea de meta. El Visma tiene que ir a probarlo sí o sí, Jonas Vingegaard también, al menos un ataque para ver cómo reacciona Pogačar y atacando desde lejos, seguramente, insisto, en este Col d'Upre desde lejísimos, puerto de categoría especial y posiblemente junto a la Plana, al menos por porcentajes es el más duro del día, eso sí. Así que, bueno, tendrán que mover la carrera y se aguanta pues ya pensar en la victoria de etapa al menos. Red Bull Bora tendría que jugar de manera muy conservadora mañana teniendo en cuenta lo que les ha ocurrido hoy y Oscar Onley seguramente estará con la moral por las nubes e irá un poquito al ataque y a tensar la cuerda de Florian Lipovic, al que hoy le ha endosado una barbaridad de tiempo, así que bueno, veremos luego también cómo juegan sus bazas Ben Hill, Felix Gall, Johannesen, que alguno de estos seguramente estará por ahí metido en la fuga, así que nada, veremos mañana qué ocurre, disfrutaremos desde luego de una gran jornada de ciclismo, al igual que la hemos vivido hoy. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, qué conclusiones sacáis, si creéis todavía que Jonas Vingegaard al menos puede ganar una etapa, realmente la de mañana es casi la única que le queda ya al danés, o si ya pensando más a futuro, cómo veis un poco ese duelo, si estáis de acuerdo y coincidís en esto que he ido comentando, que da la impresión de que Jonas Vingegaard realmente en su 100%, si no falla como le ha ocurrido en esa crono en Otakam, aunque esté por detrás de Tadej, puede estar muy cerquita y muy emparejado en esos grandes puertos como ha ocurrido en el Ventoux o como ha ocurrido hoy en la Loos, que al final ha cedido únicamente 9 segundos, que no es nada del otro mundo. No sé cómo lo veis, pensando también en el futuro, que en algún momento es obvio que saldrá algún corredor que pueda equipararse un poco a estas dos bestias. De momento están en otra liga y muy por encima de los demás. Así que nada, también un poco qué esperáis de mañana, dejádmelo en los comentarios. Recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción de todos los vídeos, así que podéis seguirme por ahí, que se agradece mucho el apoyo y hacemos contenido diferente. Y nada, pues estaremos mañana por aquí también para comentar todo lo que ocurra. Nada más concluir la etapa como hacemos todos los días. Y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.